Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Conversando con el director del Seminario Teológico de Dallas en español, Williams Trigueros. Conoceremos cómo fueron los inicios del seminario, su enfoque con visión de reino y cómo ha ido creciendo esa visión a lo largo de los años. Así que acompañémoslos, junto a Alex y a Marcelo, en este nuevo episodio, aquí en Entre Semana. Una semana más hablando acerca de visión de reino. Ha sido increíble poder hablar con un montón de diferentes personas, diferentes perspectivas, pero todo enfocado en la misma cosa, que es cómo desde mi rincón expandir el reino de Dios y hacerlo de una manera que sea impacto en realidad global. Sí, y hoy nos acompaña, tenemos invitado. Que se nos presente primero, ¿sí o no? A ver, porque sí. Vamos a hacer conexiones. ¿Dónde está? Cuéntanos, Williams, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Marcelo y Alex, por la invitación que me han hecho de poder compartir un poco de lo que el Señor me ha permitido hacer. Y para hablar un poco sobre mí, estoy casado. Ya con mi esposa estamos por cumplir 22 años. Pareciera que fuera hace poco que nos casamos, pero ya estamos llegando a los 22 años. Y ya con 3 hijos, uno de 20, la otra de 17 y la pequeña de 13. Ahí tenemos 2 adolescentes todavía en casa. Pero agradecidos con el Señor por ellos, por los hijos. Bueno, ustedes más saben o me entienden cuando hablamos de adolescentes y que los tenemos en la casa, y como padres siempre estamos pensando cómo nos va a ir con la adolescencia, más y cuando recordamos de nuestra adolescencia, así como tal cual. Ay, tremendos. Pero no, gracias a Dios, mis hijos, como todos, en crecimiento, pero temerosos del Señor, y eso agradecemos. Solo para darles un poco de contexto, ya que estamos hablando de una visión de reino. Mi hijo mayor nació en Honduras, soy hondureño de nacimiento. Mi hijo nació entonces en Honduras. Mi esposa es hija de misioneros, nacida en Guatemala, pero obviamente tiene las dos culturas, si queremos decirlo, de aquí de Estados Unidos, pero también la de Latinoamérica, o más específica de Guatemala. Mi segunda hija, ella nació ya aquí en Estados Unidos, pero al norte, cerca de Chicago, en una ciudad que se llama Indianápolis. Y la pequeña ya nació aquí en Texas. Así que tenemos un poquito en la casa somos ya una combinación también del reino, así que estamos de todos lados. En su momento mi hermano me dijo, ya no se muevan de ciudad porque cada ciudad es un hijo, entonces por favor no se muevan más. Sí. Pero no, ya con 3 quedamos bien. Ya cuando estuvimos aquí en Dallas adoptamos un perro mejor para no tener 3 más. Está bien. Y ahí la llevamos, pero ahí pueden ver un poquito de nosotros. Ya lo dije, estamos viviendo aquí en Dallas, y ya parece que el Señor ya nos está estableciendo por un buen tiempo aquí. Vine primero como estudiante al seminario de Dallas, y ahora el Señor me permite estar sirviendo en el seminario de Dallas, dirigiendo la parte de español del seminario. Bueno, no sé si eso les ha ido un poco para la introducción. Totalmente. No sé si hay algo más que pueda agregar o quieran que agregue. No, excelente. Quizás la pregunta sería, ¿cómo es que llegaste a estar trabajando con esta parte de DTS en español, y cómo ha sido ese proceso? Muy bien, ¿quieres respuesta corta o respuesta larga? Tenemos un rato, tú dale. Tenemos tiempo, nuestros auspiciadores nos dan bastante tiempo. Porque espérate, naciste en Honduras, mencionaste algo de Guatemala, y después mencionas Estados Unidos. Quizás por ahí podríamos empezar. ¿Cómo fue ese recorrido? Sí, bueno, recibí a Cristo en mi país, en Honduras. Es más, tuve la gracia de crecer en una iglesia evangélica desde pequeño. Mi papá aceptó allá en 1980, y yo tenía 4 años, así que, bueno, ya lo voy a hacer matemáticas para ver qué edad tengo. Tengo 46, no se confunden. Entonces, desde ahí empecé a crecer en la iglesia, pero obviamente llegó un momento donde ya como adolescente fue que
tomé mi decisión por seguir a Cristo. Lo que no te conté, Marcelo o Alex, es que antes de ir al seminario en Guatemala, también fui a un instituto, el instituto en ese tiempo en Honduras, estuve un año, pero ahí estaba por el llamado del Señor, la pasión, entonces por servirle. Yo le dije a mis ancianos de la iglesia en aquel momento, tengo una llamado y una carga por prepararme para poder predicar la palabra del Señor. Y ellos, en resumen, me permitieron o me respaldaron para ir al instituto. Después, el siguiente año, terminé, gracias a Dios, el Señor abrió la puerta para ir al seminario de Guatemala. A Ceteca, ¿no? A Ceteca, el seminario de Ceteca, que está en la capital, ahí en Guatemala. Esa fue mi primera experiencia después de venir de una ciudad que en aquel tiempo solamente tenía 20,000 habitantes, ir a una ciudad entonces más grande, y no solamente eso, ir a un seminario donde, y también estaba en un instituto pequeño donde solo habían nacionales, digamos, ir a otro país, cruzar la frontera, y encontrarme con compañeros de diferentes partes de Latinoamérica, y también España. Sí, dime. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue chocante? ¿Fue raro al inicio? O sea, porque hay gente que dice, fui a un seminario en otro país con otras personas. Bueno, Alex y yo estudiamos en el Instituto Bíblico en Argentina en distintas épocas, y sí era interesante ir y estar con personas de 40, 50 países. Algunos es, wow, que fue increíble, y otros dicen, no, para mí fue un choque y me costó. Sí. ¿Cómo fue para ti? Mira, no sé si es parte del deseo o el llamado, tantos años que había estado orando y pensando de llegar ahí, que cuando tienes ese deseo de ir a un lugar, todo lo miras como que estás en el cine, no miras ningún defecto, todo así como casi toda la perfección porque estás ahí. No sé si de repente eso también te coloca una actitud de querer superar cualquier obstáculo que vayas encontrando. Pero para mí la perspectiva de ese tiempo era, tengo compañeros de otros países, y era así como me emocionaba al tratar de conocerlos, y creo que también tiene que ver con mucho de personalidad, de querer ser amigos, de querer conocerlos, de querer ver cómo nos comunicábamos. Bueno, no quiere decir que en ese camino no hubo también ciertas fricciones culturales. Les voy a contar una de ellas. Por ejemplo, no sé cómo es en Chile, sí sé cómo es, pensando en ti, Alex, aquí en Estados Unidos o en tu experiencia, pero generalmente cuando uno empieza una relación nueva, en mi pueblito en Honduras, y generalmente en Honduras es esta idea de que empiezas una relación primero con usted, con mucho respeto, no importa si sea mayor, sea menor, si es primera vez, empezamos a hablar entonces en usted. Cuando ya tenemos entonces confianza, pasamos entonces, en Honduras es el vos, yo sé que en México es el tú, pero nosotros en Honduras es el vos. Ese es más o menos, digamos, culturalmente lo aceptable para mi cultura de donde yo venía. Llego a Guatemala, llego a la ciudad capital, una ciudad grande, y una cosa es vivir con los estudiantes internacionales dentro, que tienes una mezcla de todo, pero otra cosa fue ir a la iglesia local. Y cuando llego a la primera iglesia local, a los de Guatemala les dicen chapines, a los hondureños les dicen catrachos. Entonces los chapines me empezaron a decir vos de una vez. Entonces yo me sentía como que me estaban ofendiendo mi conciencia, así como, ¿desde cuándo nos conocemos? Me estás irrespetando. Entonces, y seguí la conversación, pero fíjense que tuve que irme. Uno de los maestros de ese tiempo es hondureño, y el siguiente día hice una cita con él porque él estaba encargado de ministerio práctico para todos los estudiantes, y hice una cita y me fui a decirle, tan lastimado me sentía que yo tuve que ir a decirle, mira, me están ofendiendo, ellos me dicen vos y primera vez que lo conozco. Entonces ya él se rió y me empezó a decir la parte cultural. Después yo andaba voceando a todo mundo, pero al inicio es ese choque cultural que lo vas a tener cuando estás con otras culturas. Pero contestando tu pregunta, Marcelo, sí, hay algunas cosas que uno tiene que estar abierto a cuando te expones a otras culturas, a otras naciones. Obviamente van a haber cosas diferentes, y podría contar un montón de ejemplos, y sigo aprendiendo
de las culturas. Estoy hablando del 1998 cuando llegué a Ceteca. Wow. Y sí, aún ahora sigo aprendiendo. De cada cultura se aprenden cosas. Sí, yo como gringo con papá argentino, el vos era lo mío. Yo aprendí a hablar de usted ya de grande. Yo decía, ¿cómo es esto que hay otra forma de hablar? Cuando fuiste a Honduras. Ay, bueno, mira, hablar con un hondureño es campo minado porque yo tuve problemas con mi suegro al comienzo porque no, ahí suelen, porque eres don Danilo, entonces yo tengo que decir don Danilo, ¿y usted cómo está? Pero mi papá, yo le digo, che, viejo, ¿qué haces vos? Entonces, o sea, así. Entonces, sí, esa primera interacción sí fue difícil. Me decía, no, y este muchacho me está faltando el respeto, no me dice don. Y todavía entonces, quiere a mi hija, no, hombre. O peor, ¿no? Sí, empezaste mal. Sí. Entonces entiendo ese choque cultural. Sí. Y pensando un poco en Reino, creo que eso es algo que puede ser para algunas personas un obstáculo en ampliar su perspectiva, porque es como, siempre tiene que ser a la forma que yo he estado, de la manera que yo conozco, y el hecho de entender que el reino de Dios es multiétnico, es multicultural, ¿no? Que trasciende esas fronteras, es como que nos hace bajar la guardia, ¿no? Sí, y eso nos empieza a ampliar. Oye, hay más gente. Sí. hay cristianos en otras culturas, con otras formas, desde lo básico, imagínate, si ya solamente con la forma de hablar a veces nos genera un choque, cuando empezamos a pensar aún en prácticas de la iglesia, ¿no? En otras culturas, y es como que algo que hemos visto una constante y lo que estuvimos hablando, ¿no? Con los invitados anteriores, era que en la medida que se fueron exponiendo a contextos distintos a los de ellos, fue como, o amplío mi visión o aquí me quedo, ¿no? Sí. Y de alguna manera, o sea, vas de Honduras a Guatemala y después saltas de Guatemala a Estados Unidos. Sí, salgo entonces, vengo a Estados Unidos y vengo a pastorear una iglesia. No fue primero los estudios, sino a pastorear una iglesia hispana. Obviamente fue un semillero. Antes de venir a Estados Unidos sí fui al mismo instituto donde estuve un año. Regresé como maestro, pero ya se había convertido en seminario. Estuvimos por 3 años ahí fue donde nació mi hijo, y después venimos aquí a Estados Unidos a pastorear una iglesia. Sigue la parte entonces acá, lo que estamos hablando de esa perspectiva del reino y ampliar nuestra cosmovisión. Aquí aprendí de que sí es una cosa el salvadoreño, una cosa es el hondureño en su país, o el chapín, o el argentino, el chileno en tu caso, los diferentes países. Una cosa es en su país, otra cosa es tener al hispano aquí en Estados Unidos. Ya es una subcultura, así le llaman, una subcultura, porque traes lo de allá, lo quieres mezclar acá, te conviertes en el pastor no solamente de un solo país, sino que tienes de México, de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces se vuelve más complejo. Cuando Marcelo estaba hablando de la perspectiva de tenemos que bajarnos, y sí, en el sentido de bajarnos en el sentido de estar abiertos a todo lo que viene, porque vienen muchas cosas diferentes. Y obviamente, entre país a país, aunque hablamos el mismo español, vas a encontrar diferentes factores que en vez de unirte te alejan a veces. Comidas, yo tenía el 60% creo más o menos de mexicanos. Ahí aprendí a comer la comida con picante. Antes de eso, bueno, ustedes saben, Honduras nada que ver con el picante, pero ellos me enseñaron, entonces, y yo estaba abierto ahí. Aquí viene la cosa, es ¿por qué estuve abierto? O por qué uno está abierto más a las diferentes culturas. Cuando uno está envuelto con personas de diferentes países o diferentes culturas, llega el punto de que hay algo que nos une, y es Cristo. Y ya cuando tocamos ese tema, o sabemos que es un evangélico, que es entonces un cristiano, no importa todas esas diferencias, hay una fe y conocemos al mismo Dios y al mismo Jesús, que eso dejamos afuera todas esas diferencias. Decimos, somos de los mismos, nos entendemos. Ahora tenemos esta base que es, bueno, ahí viene la filosofía y la perspectiva de cada pastor y cada estómago de cada quien. Y bueno, hay que alcanzar entonces a los judíos por los judíos, como dijo Pablo, y los griegos
a los griegos también, entonces hay que hacernos a la cultura de ellos. Entonces dije yo, bueno, si esto me toca a mí de que mexicanos, hay que hacerme mexicano. Entonces me hice mexicano y comí entonces el chile. Mi perspectiva, gracias a Dios, mi estómago me ayuda. Yo sé que hay gente que es más delicada entonces en cuanto a comer, pero soy abierto entonces a esto. Pero ese aspecto es bueno considerarlo cuando estamos tocando este tema del reino. Sí, hay que recordarse que cuando hablamos de una perspectiva del reino, es un rey. Y ese es nuestro Rey Jesús, el que nos une en todas, no importa las nacionalidades, tenemos al mismo Rey y sabemos en la Biblia es un mensaje evangelístico misional, no para una nación, claramente está ahí en Mateo 28, 19 y 20, que tenemos que ir entonces por todo el mundo, dice, hasta el fin de la tierra, que por cierto, hace como 2 semanas atrás fue que estuve en Argentina y fui a Pichi, ¿se acuerdan? Allá en la parte de abajo donde está el hotel, y me dijeron casi unas 14 horas más abajo y llega al final de la tierra. Entonces dije, casi cumplo la misión de llegar al final de la tierra, pero no lo logré, ahí estoy cerca. Pero en esta misión de visión de reino, la Biblia misma nos reta a llevar el mensaje no solamente a nuestra nación, sino a las demás naciones. Y eso fue lo que el Señor me trajo aquí en Estados Unidos. Ya después de pastorear, mi deseo era seguir preparándome para servir al Señor. Y en resumen, otra vez, versiones cortas, cuando estuve en CETECA, muchos de mis maestros en ese tiempo habían sido egresados del seminario de Dallas. Pero como tú dijiste, Marcelo, hacia atrás, eran en ese tiempo, pensar en el seminario de Dallas era pensar en el inglés y obviamente también en los costos, pero era moverse para acá y en ese tiempo mi inglés no había nada de inglés, era así como, lo miraba como un sueño bien alto, pero el Señor en su gracia abrió las puertas y esa es la otra cosa, tenemos el mundo de tener en español las diferentes naciones. Cuando aprendes otro idioma como el inglés, se te abre más el abanico no solamente de América Latina, ya ves europeos, ya ves de África, ya ves Australia, entonces se te abre más el abanico de la experiencia de estar con esta visión del reino y cómo el Señor lo está alcanzando a muchas naciones. Y aquí en el seminario de Dallas tuve ese privilegio de ver asiáticos como compañeros, de ver entonces de la India, obviamente mi sangre, digamos, de América Latina también, que uno ya cuando está acá, entonces, ya al ver todo ese panorama... Somos minoría, decían los vecinos, ¿no? Sí, no, y si habla español, entonces ahí muy rápido, no importa de qué país sea. Hermano. Sí. Y ahí nos ves el grupito unido, porque aunque éramos 3 o 4, pero nos unimos al ver la diversidad. Y si en nuestros países que hablamos el mismo idioma estamos cerca, miramos diferencias, imagínense ya al hablar en otros países como la India, los asiáticos, con otras culturas y diferentes. Pero así fue como terminé, más o menos terminé el seminario acá de Dallas. Y bueno, quizás sería interesante hablar un poquito del seminario, ¿no? Porque pensando en esto de visión de reino, el Seminario Teológico de Dallas, creo el próximo año cumple ya 100 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ha tenido un recorrido, pero es interesante, hablábamos antes de grabar, que quien fundó el seminario y quienes le rodearon, lo empezaron como un seminario interdenominacional, ¿correcto? O sea, o no ligado a un grupo denominacional. Un poquito de historia, en Estados Unidos la mayoría de los seminarios teológicos estaban vinculados a un grupo denominacional. Creo que Dallas no es el primero en cuanto a historia, pero es de los primeros que dice vamos a hacer algo no necesariamente vinculado a un grupo denominacional. De alguna manera eso es visión de reino, ¿no? Sí, porque quieres trascender un poco. Sé que no tienes 100 años, pero imagino como parte del staff y del equipo conoces historia de cómo tiene que haber sido esos inicios, sí. Cómo surgen estos tipos haciendo algo fuera de un grupo denominacional. Y quizás de qué manera se refleja eso hoy. El hecho de que, o sea,
entender de que van a haber personas de muchas denominaciones, muchos trasfondos. ¿Cómo haces para que...? Porque hay veces donde dicen, mira, esto es, pero... La verdad somos bautistas encubiertos, ¿no? O la verdad somos cualquier denominación encubierta. Entonces, ¿cómo evitas eso? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, creo que para responderlo voy a colocar dos hombres acá que están desde el mero inicio y los dos bien conocidos. Sí, es Lewis y Schaeffer. Entonces, pero Lewis fue, digamos, el mentor de Schaeffer. Estamos hablando aquí ya una historia Perdón, de... Scofield, te refieres, ¿no? Sí, Scofield. Sí, es Lewis, dijiste. Sí, Scofield, sí. Sí, perdón, Scofield. Sí, perdón, Scofield, perdón. Sí, Lewis, yo dije, bueno. Sí, ya estoy confundiendo nombres de tanto. Sí, entonces vino Scofield y Schaeffer. Entonces viene Scofield y estamos hablando de 130 años atrás. Una característica de ellos fue que ahora tenemos, digamos, los teólogos, ahora tenemos los que son maestros o los que son entonces pastores. En ese tiempo, 130 años atrás, la iglesia en Estados Unidos no es la iglesia que conocemos hoy. Obviamente, sí había fuerza en la iglesia, pero lo importante en ese tiempo era que se desenvolvían en diferentes campos, se desenvolvían entonces como maestros, se desenvolvían entonces como teólogos y hasta como evangelistas. Y ese fue el caso entonces de Scofield. Él andaba entonces predicando en Estados Unidos, pero había algunos factores que había en ese tiempo. Era de la necesidad, ya ese movimiento liberal que es más conocido en Estados Unidos, ya estaba bastante fuerte, y él empezó con la idea de que no necesitamos tener un seminario donde se predique de la palabra, se enseñe de la palabra. Y entonces esa fue la idea de Scofield, y habían algunos otros predicadores famosos de su tiempo que andaban entonces predicando de diferentes denominaciones, presbiterianos, bautistas, metodistas. Esa fue digamos, la fundación que tenemos entonces hoy. En una de esas predicaciones dice que se encontró un muchachito por ahí en las predicaciones, dice que bien delgadito, que nadie daba un peso por él, y un peso mexicano. Entonces no daba un peso mexicano entonces por él, y se le acercó y dijo, no, yo quiero conocer entonces más de la palabra. Pero lo que sí miró Scofield en él es que había un brillo así como, como que tiene algo, y era el que ahora conocemos, el Schaeffer. Se volvió entre todos ellos en el teólogo, y ahora tenemos la teología sistemática de Schaeffer, o Schaffer, como le dicen en español. Pero ahí es donde nació en Scofield, se le pasó entonces la idea a Schaffer, y después él se convierte en el primer presidente del Seminario Teológico de Dallas. Ahora, hay una combinación acá. A Schaeffer se le conoce como el teólogo. A Scofield, obviamente tenemos la Biblia comentada de él, pero también él tenía una gran pasión por las misiones internacionales. Él, aún en Centroamérica y México, la misión centroamericana, en su tiempo, Camino, y ahora están fusionados con Avant. Pero ahí está el punto. Entonces, desde sus comienzos, y así se ve el seminario, sí, es muy teológico, y muchos teólogos han pasado por acá debido a sus inicios, pero siempre se ha mantenido la parte misional, evangelista, global, y está en su declaración entonces de misión del seminario, de preparar siervos a nivel global. Lo han hecho desde el inicio, o se ha hecho desde el inicio, y lo hemos logrado entonces hasta el momento, al punto de que, no sé si te recuerdas, Marcelo, cuando estabas entre nosotros, que hay una semana antes del descanso de primavera, se llama la semana del WEC. Sí, del WEC. Entonces los estudiantes que están presenciales acá, es una semana misionera prácticamente, y lo que hacen es que invitan a iglesias y invitan a asociaciones, agencias misioneras, para que vengan, coloquen entonces ahí su mesa y den entonces la promoción. Hasta el día de hoy, cada año es algo que se hace, y a partir de ahí es que se han enviado
a todo el mundo misionero, no solamente estudiantes que vienen del mundo para acá, sino también de aquí, enviando a misioneros para todo el mundo. Así entonces respondo la pregunta que estabas diciendo, Alex, de cómo se ha mantenido. Ahora, la parte de denominación, se sigue teniendo la misma idea. Sí hay algunos maestros que vienen de la iglesia bautista, algunos maestros entonces de la iglesia bíblica, más hoy, pero también en el personal hay un poco de variedad todavía en cuanto a denominaciones. Obviamente el seminario tiene su declaración de fe, pero se mantiene esa pluralidad en cuanto a las denominaciones. El último dato que tuve, y me imagino que ahora ya son un poco más pensando en los estudiantes que tenemos en español, se está hablando de más de 70 denominaciones representan los estudiantes que tenemos aquí en Dallas. Así que ahí se pueden dar una idea de cómo es la diversidad. Ajá. Un poco de todo. Un poco de todo, sí. Quizás pensando en eso, de alguna manera, el inicio marcó desde, o sea, la perspectiva inicial permitió esa amplitud de criterio, o sea, no sé si de criterio, pero de cobijar a personas que a lo mejor no se hubiesen sentido cómodos en un seminario vinculado a un grupo denominacional o a un grupo de iglesias, ¿no? Y como decía Alex, ¿no? ¿Cómo se hace? Y lo mencionaste, la declaración de fe es como, miren, estos son nuestros principios, no son muchos, ¿no? Eso es algo que hemos enseñado en nuestra iglesia, de distinguir entre principios, entre posturas y preferencias. Y por los principios no los negociamos, son pocos, ¿no? Pero ahí están. Y creo que eso es un valor, o sea, porque a veces hay en ciertas iglesias o en ciertos grupos es como que hay cierto miedo a una colaboración misional, porque es como que, pero pensamos distintos. Sí, podemos pensar distinto, excepto en los principios. Por eso la declaración de fe de alguna manera es como acá nos ponemos de acuerdo y podemos tener una colaboración de capacitación teológica, de capacitación misional y adelante, ¿no? Sí, y quiero decir, eso también le sirve al seminario como una base. Solo estoy pensando ahorita que lo mencionaste. Es interesante que uno de esos principios que aparecen ahí tiene que ver con la inerrancia de la Biblia, que lo ha traído el seminario por décadas, pero es por el contexto que había en aquel tiempo. Tal vez ahora dicen, no, pues algunos dicen, no, pues yo sé que la Biblia no tiene errores, la palabra de Dios, pero en aquel contexto era, no, tenemos que estar claros en cuanto a esto, porque en aquel contexto era donde ya la inerrancia y también, por eso el movimiento liberal o teológico era ya cuestionar algunas partes de la Biblia. Pero bueno, solo pensando en algunos principios que están ahí como seminario, lo que cree el seminario. Sí, y ahora en cuanto al tema de español, ¿de qué manera se ha ido desarrollando? O sea, porque sí, se mencionaron que tú cuando estudiaste entendiendo de que iba a ser en inglés, ahí de manera presencial. Ahora se está viendo algo descentralizado, algo que se está dando mayores oportunidades de estudio a personas que quizás no pueden ir físicamente a Dallas, que no pueden estudiar necesariamente en inglés. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Buena pregunta, Alex. Y mira, voy a contestarla de esta manera. Alguien en su momento dijo, ¿por qué si van a cumplir 100 años, por qué hasta el 2016 aparece un departamento en español? Hay varias, se puede responder esa pregunta de varias maneras. Una es, quiere o no tiene que ver también con el contexto, aunque era global, pero la idea era prepararlos acá en inglés y después ellos tendrían en su labor misional ir entonces y aprender el idioma allá. Esa es una respuesta. La otra es que como el mismo seminario preparó a muchos, les acabo de decir que yo fui a Ceteca y mis maestros, los que tenían el doctorado, el PhD, en su casi 95% habían egresado del seminario de Dallas. Entonces el seminario de Dallas lo tomaba que eran casi como sus seminarios hijos o hijas, como le quieran entonces llamar, porque era una extensión, no solamente en América Latina,
pasó también en diferentes partes del mundo, que muchos de los egresados se convirtieron en los presidentes de estos seminarios, entonces era como una extensión. Pero hace, bueno, voy a colocar un poquito de historia también aquí. Sí, el Departamento de Español empezó en el 2016, pero ya teníamos un doctorado en Ministerio en Español, que eso empezó ya como el 2001-2002. Solo que eso estaba bajo del Departamento del Doctorado de Ministerio, no se tomaba como un departamento. Como un departamento en español aparte. Aparte. Entonces ya una vez nace el departamento, entonces ellos vienen a ser parte del Departamento de Español. Voy a colocar, tal vez puedo decir mucho acerca sobre el nacimiento, pero una de las cosas que impulsó el Departamento de Español es la visión de los líderes o del presidente de ese momento. He platicado con él, ahora en aquel tiempo era el decano, ahora es el presidente del seminario, el doctor Mark Yarbrough, que hicieron varios intentos. Es más, el seminario tiene una extensión al sur de Dallas, en San Antonio, pensando en que esa se iba a convertir en el departamento de español. Lo que no se dieron cuenta es que se habla mucho español ahí, pero el hispano generalmente, bueno, ustedes saben, no quiere quedarse en la orilla, quiere irse para arriba, donde menos pueda encontrar policías de migración, mejor, entonces se va más al norte. Entonces los estudiantes que encontraron ahí eran, sí, con la tez entonces latina, pero ya tercera o cuarta generación, que ya no hablan español, hablan inglés. Entonces digo, no, ya nos dimos cuenta que no era por ahí hasta que terminaron fundándolo. Hay otro aspecto que tú lo vas a entender un poquito más, Alex, por tu cultura aquí de Estados Unidos. Yo la vine a aprender aquí, es que si hay un proyecto de una iglesia o una institución, pueden tener muchas ideas y nos gustaría tener esto, pero si no hay en inglés, budget, si no hay entonces un presupuesto, ahí te dice si quieren o no quieren hacerlo. Y mira, eso fue lo que hizo el doctor Yarbrough. Apartó del presupuesto general del seminario cierta cantidad para el Departamento de Español. Eso te dice ya mucho. O sea, no solamente eran ideas, y todavía estamos comprometidos. Exacto, comprometidos al 100%. Cuando cuento esto, cuento otra experiencia de que, ¿saben que el programa en mandarín, en chino, fue antes que el de nosotros? Antes. Ajá. Y entonces algunos dicen, ¿y por qué? Entonces, ellos sí lo querían, a los otros no. Algo bien sencillo. Vino un empresario chino aquí en Estados Unidos, acepta al Señor, y parece que era un CEO de una compañía bien, bien grande. Y cuando acepta al Señor, dijo, yo quiero que el seminario de Dallas prepare a mis paisanos en China. Y dio no sé qué tanta cantidad, abran esas clases en mandarín. Y dio una ofrenda grande, una donación grande para empezar el programa chino. Entonces... Bueno, Presupuesto. Sigue, porque creo que hay algo hay mucha historia, pero hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una de las cosas que hablamos con los invitados anteriores es que cuando hay visión de reino, tiene que haber un espacio para experimentar. Y no hay que tener miedo a equivocarse. Y me encanta porque no nos está presentando la historia perfecta, sino que, mira, se intentó en San Antonio, no funcionó. Primero fueron los chinos. ¿Por qué? Porque, claro, hubo presupuesto. Entonces es como que me encanta escuchar historias reales, ¿no? Porque de repente cuando hablamos de visión de reino, no, todo perfecto. No, mira, esto no funcionó, esto no fue por acá. Y cuando fui a la graduación el año pasado, estábamos ahí en la fila para pasar y delante mío había 2 chinos y detrás 2 chinos más. Entonces hay un montón de alumnos en chino. O sea, es bastante. Y creo que eso habla de mantener eso, ¿no? Bueno, pero síguenos contando un poco cómo se fue plasmando el director, el ahora presidente decide dar una partida de presupuesto. ¿Cómo se empezó a concretar? ¿Cómo fue la perspectiva dentro del seminario? Se veía como esto va a funcionar, no va a funcionar, qué fueron quizás los obstáculos, porque pensando en poder desarrollar esa visión de reino, a veces cuesta, ¿no? A veces
obstáculo, pero hay cosas que también lo favorecen. No sé si y aún pensando en la cuestión cultural, el estadounidense tiene una idea bien establecida en cuanto a ministerio pastoral o lo que sea. Es decir, bueno, voy a un seminario, voy a estudiar y listo. El latino es más como que soy pastor. ¿Por qué? Porque comenzamos con un grupo pequeño y yo era el que más sabía leer la Biblia, entonces ahora soy pastor. Y ya, entonces me imagino que eso también ha sido cuestiones para considerar al momento de lanzar todo este proyecto. Sí, no, y gracias por decirlo. Bueno, voy a colocarlo también de doble vía. Cuando, por ejemplo, en el seminario acá de Dallas, bueno, y tú lo vas a ver, Alex, y tú lo percibiste bien, Marcelo, cuando estuviste aquí. Es la emoción, digamos, del staff, de la directiva, de todo el personal, es así como todos queriendo apoyar. ¿Cómo podemos hacer? Y todavía recibo algunos diciendo, yo quisiera hablar español para comunicarme con sus estudiantes, porque, o sea, el deseo de compartir el evangelio a otras naciones y tener la limitante del idioma, eso, digamos, ellos dicen, qué lástima que yo no puedo, pero yo no puedo, pero tú puedes, entonces, adelante. Entonces, un apoyo al 100% de parte del seminario, pero aquí viene la otra parte, nuestra cultura. Yo empecé ya a trabajar aquí en el seminario en marzo del 2017. Solamente habían 2 clasecitas en español y en ese momento 23 estudiantes, algo así. Horas invertidas. Una era, bueno, parte de eso era trabajar en las plataformas que fueran amigables y que estuvieran en español, y mucho me encontré en inglés y había que traducirlo, muchas horas trabajadas, y no solamente yo, todo el equipo en ese momento. Pero bueno, eso es en cuanto a la plataforma. Lo otro es lo que tú estabas diciendo, Alex. Y aquí viene la otra palabra, que ya los hemos ido educando y la gente va educándose. Es así como, ¿qué es eso de acreditado? O sea, una cosa es lo que tú dijiste, ¿para qué la preparación? La otra pregunta es, ¿qué es eso de acreditado? Entonces, son dos caminos, entonces, dos cosas, digamos, peldaños, entonces, para arriba. Es una, ¿por qué tengo que prepararme? Y después, ¿y qué es eso de acreditarme? Porque es parte de nuestra cultura también. A veces no fuimos educados en cuanto a esto de universidades. Resulta entonces de que eso había que luchar contra eso también, educar un poco a nuestra gente. Ahora no lo tenemos todo logrado, pero ya hay un poquito más de apreciación en cuanto a eso. Ahora, tal vez me voy a saltar un poquito más allá, pero es parte de la pasión y la visión. Pensando en América Latina, tenemos ahora un tiempo en América Latina de que la iglesia evangélica está creciendo a números. Bueno, ustedes están en México. Cuando yo estuve en CETECA, hablaban, no, México es casi comparado como España, no tanto como España, pero no como la tumba de los misioneros, como decían, pero era muy, muy difícil por la iglesia tradicional. Pero miren ahora cómo tenemos entonces a México, iglesias tan grandes, evangélicos creciendo, y no solamente México, de México hasta Argentina. Ahora se hablan de porcentajes. Hablar de Honduras, el 46% de evangélicos, Guatemala el 45%, algo así creo que anda, y así se van país por país. Es increíble cómo está creciendo. Mi preocupación es cómo está creciendo. Y aquí viene la parte donde nosotros estamos entonces tratando de abonar para el reino de Dios. Entonces, si nos preparamos bien en la palabra de Dios y preparamos al liderazgo, a los pastores, a los ministerios, con una sana doctrina, ese crecimiento no va a ser, lo que dice Luis Padilla, un montón entonces de carretera de media pulgada, claro, sino que lo que queremos es profundidad, y eso va a tener un buen futuro para América Latina. Que quieras o no, todo lo que ha pasado en Estados Unidos, y tenemos temor en unas décadas que no le vaya a pasar lo mismo que está pasando en Europa, pero sí ha llegado hasta acá porque su liderazgo no ha sido un liderazgo de profundidad en su palabra, de tanto. Ha tenido la bendición de tener grandes teólogos y grandes líderes que se han preparado y han profundizado en la palabra del Señor. Entonces, ese es mi deseo, que el seminario pueda contribuir, el seminario de Dallas, para América Latina, de preparar a sus siervos en profundidad y con
en la palabra del Señor. Así que ese es otro de los retos, pero también en su camino vamos a encontrar, como lo que tú decías, Alex, de que, y es cierto, sabemos, el seminario no le da el título al pastor, es Dios el que llama al pastor. Pero ¿qué pasa con un hermano de que sintió el llamado y dice, no, yo necesito preparación, mire, empecé con 5 y ahora tengo 500 o tengo 5,000? Entonces, pero la preocupación es, ¿y qué le está enseñando? ¿Qué está compartiendo entonces con ellos? Si está compartiendo la palabra de Dios, si es un autodidacta, adelante. Pero si es como yo dije, no, yo necesito prepararme. Cuando vi la responsabilidad y cuando vi la necesidad y cuando vi todas mis carencias bíblicas y de personalidad y de carácter inmaduro, muchacho, no, yo necesito prepararme para poder entonces servir al Señor de la mejor manera. Y aquí me tienen, todavía no lo he logrado, todavía estoy aprendiendo más y más, pero sigo entonces en ese proceso. Sí, pensando un poco en que desde dónde estás, es una forma particular de extender el reino, ¿no? Porque es a un nivel académico. Y lo que decías, quizás el principal, no sé si llamarle obstáculo, pero es como resistencia. Un desafío. Es como, no necesitamos, es lo que decías, ¿no? O el desafío de, primero, ¿por qué estudiar? Y dos, esto de acreditación. ¿Qué le dirías quizás a las personas que nos escuchan o que nos están viendo, que a lo mejor dicen, yo nunca podría estudiar, o eso es algo inalcanzable? Quizás el que dice que es innecesario necesita otro tipo de conversación. Pero quizás hay personas que dicen, me quedo ahí y es como que, podré, no podré, es algo, o sea, ¿qué le dirías a esas personas que quizás tienen esa inquietud? De me quiero preparar, pero estaré a la altura, sí es exigente, pero ¿cómo le animarías? Mira, yo le diría a ellos, empiecen. Bueno, yo les dije, cuando yo sentí el llamado del Señor y la necesidad, primero fui entonces para un instituto, y parte era la necesidad y la pasión que yo tenía por aprender, y después el Señor se encargó. Bueno, pueden ahora hasta probar y empezar a buscar entonces su lugar. A veces las iglesias tienen escuela dominical, pero a veces algunos colocan un poquito más de escuela dominical, de capacitación para líderes. Vaya ahí, entonces involúcrese. No sé si de repente le puede pasar, entonces porque eso yo lo hice, que ya cuando esté ahí dice, ya me enseñó el pastor lo que tenía que enseñarme, pero quiero más. Entonces, ¿dónde voy entonces a más? Para esos que van entonces para más y quieren más preparación, yo le busque, pregúntele a su pastor, pregúntele a su mentor, pregúntele a su líder. Mire, yo siento que ya me preparé aquí en la iglesia, ¿me recomienda algún lugar? Hay institutos ahora después de la pandemia tenemos tantos recursos que lo puede hacer ya en línea, o si está joven y tiene el tiempo y el Señor lo está llamando, váyase presencial entonces a uno de estos lugares y dedique ciertos años para prepararse. Yo que he estado ahora muchos años en todo este proceso, nunca se va a arrepentir uno de ese tiempo que invirtió para prepararse, porque después ahora puede decir, gracias a Dios por ese tiempo invertido, porque ahora lo puedo poner a sus manos y al servicio de la iglesia también. Así que, contestando tu pregunta, Marcelo, yo te animaría que si estás ahí empieza con pasos cortos. Empieza entonces de repente ahí en iglesia o un instituto, o de repente ya estás al punto de decir, me parece entonces que yo califico para una maestría en el seminario de Dallas en línea. Tú nos puedes dar de primera mano tu experiencia, Marcelo, pero al inicio sí puede ser, y eso es lo que me pasó a mí, puede ser intimidante. Pero ya cuando uno se entrega al Señor y dice, bueno, Señor, aquí estoy, ayúdame, quiero ser moldeado, el Señor entonces lo va llevando y va, claro, apartando a veces los tiempos, priorizando entonces en la vida más como en tu caso, Marcelo, de estar pastoreando, estar con familia, más estudios. Sin duda tuviste que tomar decisiones claras para poder llevarlo a cabo, pero se puede lograr. Sí, se puede, totalmente. Vamos a colocar en la descripción el link de DTS en español para que puedan ver. Ahí en la web están los programas disponibles y adelante.
Creo que es una linda opción no solamente escuchar de la historia del seminario, escuchar de tu historia de vida y cómo Dios fue llevándote por un camino donde tu perspectiva fue ampliándose y tener la oportunidad hoy, creo que pandemia sacudió mucho la educación teológica a nivel mundial, ¿no? Y tener la posibilidad de estudiar, ¿qué mejor que ampliar tu visión de reino capacitándote? Amén. ¿No? Así que eso va a estar buenísimo. Sí. ¿Planes a futuro? ¿Qué es lo que se viene para DTS en español? Buena pregunta. Mira, estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo. Hay tantos proyectos. Hasta el momento en las maestrías hemos estado en línea. Te voy a comentar algo que lo estamos preparando. Es que queremos que hispanos vengan a Dallas y estudien aquí presencialmente. Hasta el momento va a ser cierta parte en español y a algunos les va a tocar en inglés, pero estamos trabajando en eso, de que puedan venir más estudiantes también aquí a Dallas. Entonces, es el proyecto más cercano en el que estamos trabajando. Y lo otro es en cuanto también al centenario. Como dijo Marcelo, el próximo año estamos celebrando el centenario, entonces vamos a tener varias actividades, no solamente aquí en Dallas, sino que en el mundo mismo, donde hay tantas exalumnos y conexiones que tenemos con seminarios e iglesias. Así que estamos emocionados de poder llegar a los 100 años, no para enorgullecernos, sino para celebrar su fidelidad, su gloria y decir, Señor, ¿qué más tienes? ¿Qué más podemos hacer por tu obra? Muchas gracias. Sí. Tengo una última pregunta, nada más. Se le hicimos a algunos invitados anteriores. Te decía, y decíamos, ¿no? Nos resumiste muy bien cómo Dios te fue llevando desde Santa Rosa de Copán. Así es. Sí, así es él, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocer este año hermoso y, como dijiste, de un lugar pequeño y Dios te ha ido llevando en un camino que quizás si lo hubieras planeado no se hubiese dado, ¿no? ¿Qué le diría Williams al Williams joven que estaba ahí? O sea, donde a lo mejor su perspectiva de vida y aún de cristianismo era: yo aquí me quedo y de aquí no me voy a mover, ¿no? Porque creo que en el mundo globalizado en el que vivimos, yo siento que más personas, más jóvenes, sobre todo, puedan tener esa osadía espiritual de dar ese paso y Dios se encarga del resto, ¿no? Y en eso que Dios se encarga del resto, nos sorprende de una manera increíble, ¿no? ¿Qué le diría el Williams de hoy a ese muchacho que estaba ahí con inquietudes espirituales, que su primer paso fue: voy a estudiar al instituto de mi país, y el resto de la historia la escribe Dios, ¿no? Mira, me dirijo a ese William, lo estoy viendo ahí en Santa Rosa de Copán, donde estuviste. Joven, inquieto, visionario, pero hay dos cosas que le diría. Uno, sigue fiel al Señor, sigue así como estás, a los diferentes Williams, hombres y mujeres que me están escuchando, y déjate llevar por el Señor. La verdad que lo sigo viviendo hoy mismo, y se lo digo a ese Williams, no es lo que tú quieres, sino que es lo que mi Dios del reino quiere, mi Jesús, mi Salvador me lleve. Y ese es mi consejo para ti. Sé fiel a Él y solamente entrégale en sus manos, y cada día va a ir mostrando y proveyendo y diciéndote como Abraham, un día a la vez, y llevándote en su camino. Así que esas serían mis palabras para el joven William. Buena pregunta, Marcelo, muy bien hecho. Casi me sacan la lágrima viéndome. Ay. Bueno, no, buenísimo. Sí. No, y creo que es bonito poder mirar hacia atrás y decir, ha sido fiel Dios en todo este caminar, y cómo hay tantas oportunidades en su reino. Sí. Cuando uno se amplía y ve esa visión y ve cómo es que trasciende a mi pequeño rincón del mundo, trasciende mi forma de pensar, trasciende eso, y yo me introduzco en una historia que es muchísimo más grande que yo. Ahí es donde creo que realmente empiezas a disfrutar este reino. Totalmente. Sí, porque al final vamos a hablar, o quizás en algunos años más, sí, cada uno de nosotros
fue un engranaje pequeño de algo mucho más grande, ¿no? Y esa es la verdadera visión del reino. Así que, no, excelente, William. Gracias por tu tiempo. A ustedes. Ahí vamos a estar colocando en la descripción la info y compartiendo, ¿no? Esta es una oportunidad para que personas que nos escuchan se puedan animar. No es algo inaccesible. Creo que han sido de mucho ánimo. Algo que pude experimentar cuando fui a la graduación era, estuvimos orando por ti, te conocíamos, o sea, fue muy, como diríamos acá en México, muy padre de ver a los profes por la computadora y de repente, hola, y conversar con ellos y compartir, y quizás personas que lo ven como algo inaccesible, es una oportunidad, y creo que en ese sentido ha sido lindo ver esa visión de reino que han tenido de poner a disposición, aún a un costo para latinos. Entonces creo que en ese sentido es algo que animo mucho a los que nos están escuchando a que se animen, a que den el paso, que pregunten, que vean, ¿no? Así es que, buenísimo. Williams, un fuerte abrazo. Gracias a los Dios. Dios les bendiga. Gracias por tu tiempo. Y ahí estaremos en contacto entonces. Bendiciones. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.